Buenas tardes chicos, esperando que hayan regresado bien de las vacaciones. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. La clase trata acerca de los componentes no críticos. La última vez o la última clase ya habíamos visto acerca de los componentes de una computadora, las partes que lo conforman. Ya ven que están compuestas por dos grandes grupos, el hardware y el software. Cuando hablamos del hardware estamos hablando de los componentes tanto internos como externos. Si hablamos de los componentes internos, vamos a hacer referencia a los componentes que se encuentran dentro de la computadora. Dentro de estos componentes podemos encontrar o los podemos clasificar en componentes críticos y componentes no críticos. Ambos son importantes para el funcionamiento de la computadora. Sin embargo, los componentes críticos son los esenciales o los que la computadora necesita para que encienda. Posteriormente tenemos los componentes no críticos, y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Cuando hablamos de componentes no críticos, estamos hablando de componentes que no son esenciales para que la computadora encienda. Ojo, para que la computadora encienda, no para que la computadora trabaje. Dentro de los componentes no críticos, algunos que podemos encontrar son el disco duro. El disco duro es un medio masivo en el cual se va a guardar o almacenar la información. Está conformado por discos duros internos, por los cabezales de lectura y los circuitos electrónicos. Algunas partes que conforman el disco duro son el conector de alimentación del disco IDE, los pines o jumper del disco IDE, conectores de datos de discos IDE, el conector de alimentación del disco SATA, pines de configuración, conector de datos del disco SATA, conector de alimentación para disco SATA y conector de datos del disco SCSI. Esta tecnología ya por lo regular no es muy vista en computadoras de escritorio normal. Por lo regular son tecnologías vistas en servidores, ya que ellos ocupan una mayor transferencia de datos. También podemos encontrar las tecnologías de disco, que se llama el cable IDE, Integrated Dry Electronic, y cuentan con un conector de datos de 40 contactos y uno de alimentación de 4 contactos. Esta tecnología posee una buena capacidad de almacenamiento, pero va a decaer en la velocidad de transferencia de datos. Dicho de otra manera, que es muy buena para almacenar información, ¿sí? Sin embargo, para el tiempo en el cual se procesan los datos es un poquito más lenta que la tecnología SATA. Por su parte, la tecnología SATA posee un conector de datos de 7 contactos y uno de alimentación de 15 pines. La diferencia entre ambos radica en el modo de cómo opera cada tipo de tecnología. Por ejemplo, mientras la tecnología IDE transfiere datos de manera paralela, la tecnología SATA lo hace de modo serial. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de manera paralelo, significa que la tecnología IDE solamente va a poder transmitir 8 bits por segundo. Recordemos que un bit puede ser una letra, un número, un espacio en blanco, algo que va a ocupar un espacio dentro del disco duro, pues solamente puede transferir 8 dígitos, 8 datos, ¿sí? Pero por su parte o su contraparte, la tecnología SATA lo que hace es transferir todo un módulo, ¿sí?, de manera secuencial. Es decir, si yo escribo la palabra hola mundo, vamos a ver cuántos caracteres tiene. H, O, L, A, allá van 4. Mundo, ¿cuántos tienes? M, U, N, D, O. Estamos hablando de 9 caracteres. Bueno, pues solamente se van a poder transferir los primeros 8 a través de la tecnología IDE. Cuando hablamos de la tecnología SATA, los va a transferir esa palabra de hola mundo toda completa. ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología SATA agiliza los tiempos de transferencia de datos, ¿sí?, porque transfiere un módulo completo de información. Ahora, por eso se dice que la tecnología SATA es hasta 8 veces superior a la tecnología IDE en cuanto a transferencia de datos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunas equivalencias de transferencia de datos? Bueno, tenemos que la unidad mínima es el bit. Este puede ser una letra, un número, un carácter especial, un espacio en blanco, ¿sí?, algo que ocupa un espacio en el disco duro. Por tanto,
8 de estos espacios o 8 de estos bits me van a dar como resultado un byte. Si yo junto 1024 bytes me van a dar como resultado un kilobyte. Si yo junto 1024 kilobytes me van a dar como resultado un megabyte. Si yo junto 1024 megabytes me va a dar como resultado un gigabyte. Y si yo junto 1024 gigabytes me va a dar como resultado un terabyte. Y si yo junto 1024 terabytes me va a dar como resultado un petabyte. Ahora, se dice que hay más unidades de equivalencia de datos, de medidas de datos. Sin embargo, vamos a quedarnos hasta el petabyte, debido a que pues ya estamos hablando de gran información. Imagínense, multipliquen 8 bits, que es un byte, por un kilobyte, por un megabyte, por un gigabyte, por un terabyte, por un petabyte. Estamos hablando de millones de datos. Ahora bien, un disco duro va a estar conformado por cilindros, cabezales y sectores, ¿sí? Los discos duros van a poseer platos metálicos, ¿sí? Pequeños discos de metal en donde se va a grabar la información a través de una aguja magnética. Los platos se graban en pistas concéntricas numeradas, empezadas por la pista número 0. ¿Qué significa esto? Permítame tantito. Cuando yo tengo mi plato, que es conocido como cilindro, yo voy a tener mi cilindro. Este va a poseer un cabezal, ¿sí? Que es donde va a empezar la lectura de la información. Posteriormente, este disco magnético, este cilindro, va a estar conformado por pistas. Cada pista va a tener vectores. Y en cada vector se van a alojar los datos, ¿sí? Entonces, estas van a ser mis pistas. Al conjunto de todo esto va a ser mi cilindro. Y la subdivisión de mis pistas van a ser mis vectores. Y el centro, en el centro se va a alojar el cabezal. ¿Ok? Ahora bien, para poder calcular cuánta capacidad posee un disco duro, se utiliza una ecuación, la cual va a ser capacidad va a ser igual a los bytes, son los bytes que va a contener cada sector. Esto lo vamos a multiplicar, ¿sí?, por la cantidad de sectores que tenga una pista. Posteriormente lo vamos a multiplicar por la cantidad de cilindros. Y posteriormente por el número de cabezales. ¿Sí? Esa va a ser la capacidad de almacenamiento que va a poseer un disco duro. Ahora, un disco duro va a estar dividido en particiones lógicas y sistemas de archivos. Cuando hablamos de una partición lógica, vamos a encontrar tres tipos de particiones. Vamos a encontrar la primaria, la extendida y la de unidad lógica. Cuando hablamos de la partición primaria, son las particiones que las cuales van a utilizar o se va a leer donde está alojado el sistema operativo. Son las que empiezan a leer, ¿sí? Después tenemos la extendida, que es la partición que va a administrar a una unidad lógica. Las unidades lógicas es cuando yo tengo mi disco duro, aquí, digamos en el sistema, que es de
por ejemplo, 300 gigas en total. Bueno, las unidades lógicas lo que hacen es particionarlo. Aquí le puedo poner 100, aquí le puedo poner 100 y aquí le puedo poner 100. Sería la unidad C, la unidad D y la unidad F. ¿Ok? A este proceso es conocido como unidad lógica y van a tener la capacidad de almacenamiento que yo les quiera dar a través de una unidad extendida, que es la que se va a encargar de administrar cuánta capacidad de almacenamiento le puedo yo asignar a estas unidades lógicas. Ahora bien, la configuración de los discos IDE y los discos SATA, ¿cómo es? Bueno, pues se pueden configurar en maestros, esclavos y cable select o selección de cable. Cuando hablamos de un disco maestro, es el cual se va a encargar de administrar toda la información que se encuentren en ellos, ¿sí? Cuando hablamos de un disco duro esclavo, es el que me va a servir como almacenaje nada más, ¿sí? Aquí hay 3 puntos importantes que debemos de considerar a la hora de configurar un disco duro IDE o un disco duro SATA. El primero es que no puede haber más de 2 dispositivos configurados como maestros en el mismo canal. Es decir, si yo tengo un cable IDE en este momento, creo que por aquí tengo uno, permítanme tantito. Ok, no lo poseo. Pero cuando yo tengo un cable IDE voy a encontrar 2 conectores, uno que se conecta directamente a mi tarjeta madre, otro que se va a conectar al disco duro y queda otro pequeño por si quiero conectar un disco esclavo ahí en ese mismo bus de datos. Sin embargo, no puedo conectar en ese mismo bus de datos 2 discos maestros. ¿Por qué? Porque a la hora de encender mi computadora va a haber un error lógico debido a que va a buscar el primero donde se encuentra alojado el sistema operativo. Y al tener los dos alojados, pues va a haber un error de buteo. Segunda recomendación, no podemos configurar 2 dispositivos como esclavos en un mismo canal IDE. ¿Qué significa? Tengo mi computadora, tengo mi bus de datos y le conecto un disco duro esclavo y un disco duro esclavo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque si ninguno de los dos tiene sistema operativo, si ninguno de los dos se encuentra instalado o configurado como disco duro maestro, el cual va a inicializar los procesos de arranque de una computadora, no lo va a encontrar, no va a inicializar, no va a arrancar y no va a funcionar, ¿sí? Por ende, tiene que haber un maestro y un esclavo o solamente un maestro. No puede haber nada más un esclavo porque si no tiene sistema operativo, sin sistema operativo, la computadora no va a iniciar. Ahora bien, el tercer punto es, solo podemos configurar un maestro y un esclavo en el mismo canal IDE. ¿Ok? No puedo configurar 2 maestros y 2 esclavos o un maestro y 2 esclavos porque ya no hay más espacio dentro de un cable IDE. Una particularidad que cabe resaltar dentro del cable IDE es que hay un cablecito de diferente color. Ese es el que me va a marcar la pauta de cómo debo de insertarlo en la tarjeta madre. Ahora bien, también hay una pequeña muesca en el cable IDE, el cual me va a indicar en qué posición voy a insertar correctamente mi cable IDE. La configuración para ponerlos como maestros o esclavos es muy fácil. Tomamos nuestro disco duro y en la parte de atrás hay una etiqueta, la cual me va a indicar por medio de un jumper. Un jumper es un pequeño dispositivo de plástico con patitas de metal que aísla ciertos conectores y configura a través de esos 2 conectores al disco duro si va a ser maestro o si va a ser esclavo. Independientemente, también tenemos que utilizar el marcaje, ¿no? Si lo vamos a insertar dentro de una ranura de esclava o dentro de una ranura de maestro. ¿Por qué es importante? Porque así yo puedo llevar un control para saber dónde se va a alojar el sistema operativo y cuál va a ser el disco duro que me va a servir solamente como almacén de la información. Existen en la actualidad nuevas tecnologías de discos duros, los cuales son discos duros de estado sólido. La diferencia de un disco duro de estado sólido a un disco duro convencional es o radica principalmente en que los discos duros de estado sólido ya no cuentan con el plato de metal ni con las componentes mecánicos que cuentan un disco duro convencional.
estos componentes son reemplazados por medio de chips y toda la información son guardadas a través de los chips. Es más fácil sacar la información de un chip que de un sector o de un vector. ¿Por qué? Porque si el disco duro sufre alguna alteración, algún movimiento brusco, si la apagan y la prenden, ¿no?, y la aguja llegase a moverse, ya no va a encontrar en dónde se va a quedar. ¿Qué significa? Tenemos nuestro disco duro, aquí está la aguja y ella tiene una alineación de lectura. Si se llega a mover, la aguja ya no va a la aguja magnética ya no va a quedar donde mismo. Por consiguiente, toda la información se va a mover, se va a cambiar de lugar, se va a cambiar de pistas, va a leer diferentes sectores, no va a encontrar el sistema operativo. Por ende, ese disco duro ya no sirve porque es muy raro que funcione. Sin embargo, los discos duros de estado sólido lo que hacen es almacenar la información dentro de algunos chips que vienen integrados dentro del mismo. Un ejemplo serían las memorias USB. Ven que las memorias USB solamente se conectan y ahí viene la información o está almacenada la información por medio de chips. Digamos que un disco duro de estado sólido es una placa la cual va a contener diferentes chips como las memorias USB unidas unas a otras y que se comunican para guardar y almacenar la información. Otro componente o otro dispositivo no crítico que podemos encontrar son las unidades ópticas. Estos son dispositivos que van a realizar la función de lectura y escritura por medio de un láser óptico en diferentes estructuras de polietileno con una capa de aluminio, que son los CDs o los DVDs, ¿sí? El funcionamiento de estas unidades ópticas trabaja mediante el láser. ¿Qué es lo que hace el láser? Toma la estructura y empieza a grabar mediante sistema código binario, ceros y unos, ¿sí? Igual trabaja de la misma manera que un disco duro a través de pistas y sectores. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un CD y un DVD? ¿Por qué el DVD graba más y el CD no? Bueno, porque el CD solamente utiliza una de las caras del dispositivo o del CD. El DVD no, el DVD utiliza las dos caras del dispositivo, o sea, cada CD o DVD está compuesto por diferentes capas. Bueno, lo que hace el DVD es tanto leer en la parte de abajo como leer en la parte de arriba, independientemente de si tenga algún grabado, algún estampado o alguna. Bueno, pues guarda la información en la capa de arriba y en la capa de abajo. Por eso es que guarda más información. Aparte de la manera en cómo están estructurados. Por ejemplo, los Blu-ray todavía tienen mayor capacidad de almacenamiento de información. ¿Por qué? Porque a través de un láser de color azul lo que hace es impregnar la información por medio de un esquema de bits y de LAN, ¿sí? No es nada más que es más pequeña su longitud de onda del láser, es más pequeño, por consiguiente ocupa menos espacio y por consiguiente graba más información. Esto ayuda a que la densidad del disco sea mayor, permitiendo obtener mayor volumen en cuanto al almacenaje de la información. Otros dispositivos no críticos que podemos encontrar dentro de una PC son las tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras son las que van a añadir una funcionalidad extra a mi equipo de cómputo. Por ejemplo, tenemos tarjetas adaptadoras de audio. Estas lo que hacen es añadir, estamos hablando de una PC de escritorio. Por lo regular le puedes insertar las bocinas porque traen su entrada para audio. Sin embargo, si quieres añadirle algún micrófono de los que utilizan para los eventos radiofónicos, o alguna cámara en especial, o algún componente que ocupe más de una entrada de audio, podemos utilizar una tarjeta adaptadora de audio para amplificar esa funcionalidad y puedas tú insertarle un micrófono profesional a tu computadora, ¿no? También otras tarjetas que podemos encontrar son las tarjetas de video, que maximizan la calidad de video que el usuario puede visualizar. Aquí estas son muy empleadas por los videogamers, ya que ellos, a la hora de utilizar programas que consumen una mayor cantidad de píxeles y que necesitan una mejor calidad de video, necesitan tarjetas adaptadoras de video.
También podemos encontrar tarjetas adaptadoras de red LAN y tarjetas adaptadoras de red inalámbrica. Estas funcionalidades, por ejemplo, si se me descompone mi tarjeta integrada de red, puedo instalarle una tarjeta adaptadora de red LAN para poder utilizar lo que es el sistema cableado para internet, o una tarjeta de red inalámbrica para que emita ondas y pueda yo conectarme a mi módem por medio de estas ondas. Hasta aquí espero que no hayan tenido ninguna duda, ninguna pregunta. Estos dispositivos son los dispositivos más básicos y que son dispositivos que no son necesarios para que la computadora encienda. Por eso se le conoce como dispositivos no críticos. Es decir, que si yo no tengo disco duro, ojo, mi computadora no va a trabajar, pero sí va a prender. ¿Me explico? Si yo no tengo una fuente de poder, mi computadora no va a encender, porque ¿qué energía le va a pasar a los diferentes componentes? Ahora bien, mi computadora puede trabajar perfectamente, es una tarjeta de red inalámbrica, puede encender y puede trabajar, ¿sí? Entonces son componentes que no son necesarios para que la computadora encienda. Ok, espero que no haya ninguna duda, ninguna pregunta. Si es así, ya saben que estoy a sus órdenes. Me pueden contactar por medio del Facebook, por medio del WhatsApp. ¿Y qué actividades se quedan de tareas? Bueno, yo les voy a dejar una serie de diapositivas que se van a quedar dentro de nuestro grupo privado de Facebook, y aquí ustedes van a poder visualizar las actividades que yo les voy a encargar. Dentro de las diapositivas yo necesito que copien a su libreta los esquemas de las páginas 4, 7, 10, 14 y 16. ¿Sí? Eso los van a pasar tal cual a su libreta. No es necesario que hagan un resumen, puesto que ya les estoy dando las diapositivas para que ustedes pues las lean, aunque sea. ¿Va? Bueno, chicos, pues eso sería de mi parte, sería todo. Espero que estén pasando un bonito fin de semana. Qué bueno volverlos a tener de nuevo.